Edgardo Rivera Martínez y el país de Jauja. Jorge Edgardo Rivera Martínez, poeta, cuentista y novelista peruano, nació en Jauja en 1933, de madre jaujina María Luz Martínez y padre arequipeño Hildebrando Rivera. Realizó estudios primarios en Nuestra Señora del Carmen de Jauja y estudios secundarios en el Colegio Nacional San José de Jauja. Posteriormente estudió letras en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que tuvo como profesores a Raúl Porras Berrenechea, Luis Alberto Sánchez y Luis Jaime Cisneros. Además, fue compañero de algunas clases de Mario Vargas Llosa. Como estudiante fue nombrado asistente de griego y en esta etapa tradujo y publicó una selección de textos del pensador presocrático Xenófanes de Colofón. Obtuvo una beca para formarse en la Universidad de París entre 1957 y 1959 y otra beca en la Universidad de Perugia. Optó el grado de doctor en literatura en 1960. A mérito de la tesis El paisaje en la poesía de César Vallejo y referencias del Perú en la literatura europea de viajes en los siglos XVI, XVII y XVIII. Regentó cátedra en la Universidad Nacional del Centro del Perú entre 1962 y 1970. Se reincorporó a la enseñanza en 1971 en la Universidad Mayor de San Marcos, Facultad de Letras, Departamento de Literatura, hasta 1986. En 1975 fue invitado al International Writing Program de la Universidad de Iowa, Estados Unidos. Trabajó como profesor visitante en las universidades de Dartmouth, de Estados Unidos, Tours y Caen, de Francia. En 1982 ganó el primer premio del concurso Cuento de las 1000 palabras de la revista Caretas, con el cuento Ángel de Ocongate. En 1993 fue finalista del Premio Internacional Rómulo Gallegos, con la novela País de Jauja. En 1997 ganó la beca Guggenheim, que se le otorga a los profesionales avanzados en campos específicos. Desde el año 2000 fue miembro de la Academia Peruana de la Lengua. Fue condecorado con el Premio Nacional de Cultura en la categoría Creatividad el año 2013. Desde pequeño, a Edgardo Rivera Martínez le fue inculcado por su madre el interés por el piano y la música clásica. Su familia fue propietaria de algunos terrenos en el distrito de Ataura, donde compartió vivencias con campesinos del lugar, sus preocupaciones, sus fiestas, sus leyendas, que por supuesto eran también las del escritor. Esta fue la experiencia que lo acercó a sus raíces andinas. De este modo se le hicieron familiares figuras míticas andinas. De sus antepasados heredó un piano, muchos libros, partituras, cuadros, colecciones de revistas. Tuvo acceso a una gran variedad de libros gracias a la biblioteca municipal. A través de los libros dejados por sus ascendientes y los que su familia iba adquiriendo de acuerdo a sus posibilidades. Estimulado por el apoyo de su hermano mayor Miguel, a temprana edad no solo leyó textos para público juvenil, sino también clásicos de la literatura como la Ilíada o la Odisea, tragedias de Shakespeare o Esquilo, El Quijote y la producción de autores dispares como Conan Doyle, Ciro Alegría, Poe, Balzac, Thomas Mann o Camus, y en poesía con especial preferencia Vallejo y Eguren. Jauja, hasta los primeros años de 1950, fue un lugar al que acudían enfermos de tuberculosis para curarse en su clima templado, favorable para su recuperación. Los foráneos no solo provenían de Lima, sino de Europa y otros lugares del mundo, lo que produjo una interacción fluida de diversas culturas que conformaron esa imagen de sociedad cosmopolita y ciudad cultivada que nos queda hasta la actualidad y que influyó en la niñez y juventud de Rivera Martínez. Carrera literaria. En la literatura peruana contemporánea, Edgardo Rivera Martínez es dueño de un universo ficcional de matices propios. Un universo que va de lo andino a lo universal, sin perder nexos con su raíz. Una obra que incorpora visiones del Perú y el mundo. Combina lo poético con lo humorístico y lo realista con lo mágico. Su obra trata temas como el descubrimiento, el amor y la felicidad. Su obra se abre a lo cosmopolita volviendo siempre a sus orígenes.
Cultivó una prosa muy cuidada y de gran aliento lírico. Fue en la etapa escolar que Rivera Martínez conoció al profesor Jaujino Pedro Monje Córdoba, quien lo estimuló a descubrir su vocación literaria y quien le ayudó a publicar en una revista local el primer cuento del joven escritor, La Cruz de Piedra. El primer libro de Edgardo Rivera Martínez fue publicado en 1963 con el título de El Unicornio. Contiene 4 cuentos de temática andina. El cuento que da título al libro presenta en su trama a este animal fabuloso en jauja. Refiere el mismo autor que fue la impresión de ver sirenas esculpidas en los imafrontes de iglesias coloniales del Collao, lo que estimuló la creación de este cuento. Después, en 1974, publicó su primera novela corta, El Visitante, que trata sobre un personaje extraño y anónimo que divaga por las oscuras calles del malecón de Lima y que conoce a Lena y su esposo, con quienes se relaciona de manera misteriosa. Su contenido es de fuerte tensión psicológica y de final abierto. 4 años después, en 1978, aparece Azurita, una antología en la que, sumado a los cuentos del primer libro, Unicornio, se le añaden otros 4 cuentos, como Amaru, que es considerado un relato poema, en el que se nota la maestría del autor para explicar el origen de este ser mítico dentro de un juego de voces que se reflejan como espejos y se concatenan de manera similar a la ficción de Borges. Un año después, en 1979, publicó Enunciación, en el que reúne un cuento inédito que da título al libro y 2 novelas cortas, Ciudad de Fuego y El Visitante, textos sobre la soledad, la reflexión y la utopía en un espacio gris y misterioso de Lima que ya había usado antes. En 1981 publicó Historia de Cifar y de Camilo, un texto en apariencia de literatura infantil, pero que resulta también ser una sutil denuncia a la estratificada dinámica social del Perú. En 1986 sale a la luz Ángel de Ocongate, 4 años después de que ganara la primera edición del concurso El Cuento de las 1000 Palabras del semanario Caretas. Con este cuento da título al libro, un volumen que combina cuentos andinos y urbanos. El cuento Ángel de Ocongate es un ensayo sobre la identidad del hombre a través del personaje occidental cristiano, como es el ángel caído. En este texto se evidencia la crisis identitaria de este ser a partir de las contradicciones generadas por su condición sagrada y profana al mismo tiempo. En la narrativa de Rivera Martínez, los ángeles de sus historias buscan su naturaleza perdida, como representación de la búsqueda y reafirmación de la identidad del hombre cuando se encuentra en escenarios distintos a los de su origen. Ángel de Ocongate es el relato más antologado de Rivera Martínez y el texto que mejor representa la preocupación de sus universos literarios, el dilema de la identidad en el Perú y su carácter mestizo. En 1993 se publica País de Jauja, obra que desarrollaremos más adelante. En 1999 se publicó Libro del Amor y las Profecías, novela de largo aliento con una protagonista de vocación literaria. La historia se desarrolla a manera de diario. La línea argumental va desde lo sobrenatural hasta lo sublime, pasando por lo carnal y lo cómico. El 2006 se publicó Danzantes de la Noche y de la Muerte, antología que incluye 2 relatos ambientados en los Andes y 9 en una Lima de neblina y de misterio. La música, la danza, la poesía, así como lo sobrenatural o lo fantástico, se hallan presentes de una u otra manera en la mayoría, si no en todos. Escritos con una prosa que fluye tersa, expresiva y funcionalmente, estos relatos ofrecen una gran originalidad en sus personajes, sus argumentos, sus atmósferas, así como en su diseño. El año 2008 se publicó una edición completa de todos sus cuentos publicados hasta ese momento con el nombre de Cuentos del Ande y la Neblina. El año 2009 se publicó la tercera novela de Rivera Martínez, Diario de Santa María, una novela que muestra uno de los tópicos del escritor al utilizar como argumento la vocación literaria como rechazo al autoritarismo, a las imposiciones del orden establecido.
En esta novela, dos personajes principales, Felicia y Solange, se enfrentan al poder represivo de la educación femenina de su época y logran aspirar a proyectos de vida diferentes de los que les ofrece el sistema de sexo o género de su entorno, gracias a su vocación artística. El 2012, Rivera Martínez publicó su cuarta novela, A la luz del amanecer. Centra la historia en el protagonista narrador, Mariano de los Ríos, que retorna después de muchos años a la casa familiar en un pueblo del Valle del Mantaro. Reconstruye su vida en base a los recuerdos de sus amigos, antepasados y parientes. Domina en el texto una presencia nostálgica y melancólica como tono general. Además de los libros de ficción que hemos enumerado, Rivera Martínez publicó 4 libros de crónicas de viajes y estampas, 11 antologías y trabajos de investigación histórica, 2 libros de poemas e innumerables artículos sueltos a lo largo de su vida. País de Jauja. País de Jauja es la obra más conocida de Rivera Martínez y una de las obras literarias más importantes de la narrativa contemporánea peruana. Considerada una novela de aprendizaje, novela de crecimiento o Bildungsroman, en País de Jauja se narra el proceso de maduración del adolescente jaujino Claudio Ayala Manrique en la temporada de vacaciones escolares entre 1946 y 1947, etapa en la que el protagonista vive experiencias decisivas que determinarán su destino como artista. País de Jauja es un estudio excepcional de la formación de la conciencia estética de un adolescente. El libro ofrece una visión completa de cómo era la vida de los estratos sociales en Jauja en la década de los años 40, las costumbres imperantes, los usos religiosos, el eco de los sucesos políticos que afectaban al Perú, la cultura jaujina en sus diversos niveles, el entretejido de los sucesos de una ciudad apacible. Esta obra es la imbricación de la cultura andina y la cultura occidental, que se integran en una tensión armónica en los planos de la literatura, la música, la pintura y el mito. En la trama se entrelazan elementos como la literatura griega y los cuentos orales andinos, la música clásica y la música tradicional peruana, sin dejar de observar los conflictos de todo orden en el Perú de la época en la que se narra el argumento de la novela, así como la copertenencia del hombre en los planos de la vida y de la muerte. País de Jauja es catalogada como narrativa andina y literatura neoindigenista según la perspectiva del autor que la estudie. Sin embargo, elementos particulares del texto demuestran que es algo mucho más complejo, pues va mucho más allá de los usos del mito, la historia, la religiosidad y la oralidad, con eficiente manejo de recursos técnicos de ficción moderna. Esta novela, que elabora su propia poética de ficción, lo hace a través del autor implícito, que desarrolla un planteamiento que cuestiona el realismo de lo que cuenta, pues Rivera Martínez no es el protagonista de la novela, ni es una autobiografía pese a las similitudes que hay entre el escritor, el protagonista y el personaje. En País de Jauja existe un doble movimiento en el diálogo entre el adulto y el adolescente, entre el pasado y el presente, el diálogo del tiempo recobrado. Jauja es representada como la nación posible, el espacio de la convivencia armoniosa, el lugar del entretejimiento cultural, donde la tradición andina se incorpora a la modernidad. En País de Jauja, uno de los temas fundamentales es el amor, pues el protagonista, a través de sus sentimientos hacia Leonor, la admiración hacia Elena Ollanguren y su deseo por Zoraida Aguapara, se representan los mundos andino, occidental y mestizo en su imaginación. Esta obra, reconocida y elogiada por la crítica como la mejor novela de la década de 1990, es una novela de aprendizaje singular que presenta el mestizaje feliz de una provincia peruana y la búsqueda de la identidad e inserción en el mundo de un adolescente sensible a través de la gracia y genialidad de un escritor increíble. País de Jauja es una novela que rompe la visión estereotipada del mundo andino, siempre dura y dolorosa, si nos basamos en los antecedentes de José María Arguedas y Ciro Alegría. A diferencia de ellos, Rivera Martínez crea un mundo donde logran convivir en armonía lo autóctono y tradicional con lo moderno,
en el que una serie de personajes pintorescos sirven para desarrollar la idea de un lugar añorado, de un espacio posible, en el que confluyen los mitos griegos y los mitos andinos, el amor, el aprendizaje y la belleza. El título de la novela País de Jauja hace referencia a la antigua leyenda de origen medieval que surgió en Europa con diferentes nombres según el país, como Pays de Cuqueñ en Francia, Tierra de Cucaña en Italia, Isla de Jauja en España y demás. Ese lugar imaginado era un espacio utópico asociado a la felicidad y al descanso, en los que los alimentos estaban libremente a disposición de quien quisiera tomarlos. Con la conquista del Perú, gracias a un proceso de transculturización, se gestó la relación entre el país legendario y la ciudad andina. En esta novela figuran 63 palabras en quechua, lo que enfatiza ese intercambio de vivencias entre la ciudad y el entorno rural. Homenajes. Edgardo Rivera Martínez ha recibido numerosos homenajes y reconocimientos. El año 2011, el Centro de Estudiantes de Literatura de la Universidad Mayor de San Marcos organizó el Congreso Nacional de Literatura denominado Las Ideas de Nación en la Literatura en la Narrativa Peruana de los 50, homenaje a Edgardo Rivera Martínez. En 2013, al celebrarse sus 80 años de vida y los 20 de la publicación de la novela País de Jauja, la Casa de la Literatura Peruana realizó una exposición denominada Edgardo Rivera Martínez, una literatura andina de amarus, unicornios y ángeles. Exposición que permaneció durante el mes de julio en las instalaciones de la institución organizadora en la ciudad de Lima. Esta exposición fue trasladada en el mes de octubre del mismo año a Jauja por la Asociación Cultural Sausa Tiempo y Camino, que rindió homenaje al escritor en su tierra natal, en la que estuvo acompañado de su familia. Ese mismo año, el escritor recibió el Premio Nacional de Cultura en la categoría de Creatividad. Se le brindó tal distinción por sus significativos aportes en la literatura de nuestro país, que muestra la superación del indigenismo para una comprensión integral de la identidad peruana. El año 2018, la Red Literaria Peruana homenajeó al escritor al cumplirse 25 años de la publicación de su obra cumbre País de Jauja, con un programa que incluyó conversatorios, conferencias, performances y pintura en vivo. El 4 de octubre del año 2018, Edgardo Rivera Martínez falleció en su casa del distrito de Miraflores en Lima a los 85 años. Noticia que generó gran interés y atención mediática a nivel nacional. Significó una de las pérdidas más importantes para las letras peruanas, particularmente para la Sierra Central peruana y especialmente para la provincia y ciudad de Jauja, por su contribución cultural e histórica. Finalmente, podemos decir que la obra de Edgardo Rivera Martínez ha generado una suerte de reafirmación de la identidad local entre los jaujinos por todo lo que hizo y que es asumido por la colectividad como una realidad. Su vida y su obra son parte de todos nosotros.